Pues tarde, pero aquí estamos. Y estamos aquí en el capítulo número 2, en el día número 2 de esta serie de Aprendiendo Django. Django, aprendiendo... Estoy confundiendo mis, mis ideas. Aprendiendo C++ en 2 semanas, en 16 días, que no son 2 semanas. Es un día más que 2 semanas, pero no importa, vale la pena, ¿no? Un día más. ¿Qué es un día más? Entonces, bueno, este capítulo estudió los datos definidos por usuarios. Y esta idea pues está genial. Primero pues pedirles disculpas porque pues qué horas son estas, pero bueno. Tuve muchas cosas, bueno, no muchas cosas, pero tuve cosas que hacer en el día y dejé esto al último y pues es un proceso tardado. Tengo que leer, tengo que entender, tengo que apuntar y tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues se me hizo imposible subirla antes, pero bueno, aquí está. Y entonces en este capítulo estudiamos datos definidos por el usuario. Tipos de datos definidos por el usuario, ¿no? Esta idea de aquí, tipos de datos definidos por el usuario. Y entonces resulta que C++ trabaja con dos tipos de datos, por así decirlo. Entonces, nos da herramientas, nos da una serie de datos preconstruidos, preintegrados, que son los tipos de datos de siempre. El int, el float, el bool, el unsigned, el double, el long, el short. Todos esos van a ser tipos de datos built-in, tipos de datos preconstruidos, integrados. Pero resulta que en ocasiones, pues estos cositos solos por su cuenta, pues no son suficientes. Necesitamos, pues justamente, una manera de nosotros construir nuestros propios tipos de datos, nuestra propia manera de representar la información. Y es aquí donde entra el tema de este capítulo, los User Defined Types, o los datos, o los tipos más bien definidos por el usuario. Por tipo entiéndase tipo de dato. Entonces resulta que C++ propone dos mecanismos de abstracción, el struct y la class, que ahorita vamos a ver que esencialmente, funcionalmente más bien, pueden llegar a lo mismo, pero cada uno nos otorga beneficios propios. Entonces comenzamos por las estructuras, por estos famosos structs. Y estos structs, pues lo que van a hacer es proporcionarnos una estructura de datos, o sea, usualmente cuando nosotros queremos construir un tipo de dato, pues lo podemos construir a partir de los bloques que ya nos da C++. Entonces esto es lo que hace un struct. Entonces por ejemplo aquí tengo este struct que se llama vector. Es nuestra propia implementación del vector. Como si nosotros estuviéramos escribiendo la biblioteca estándar de C++ y decidiéramos implementar un vector. Pues entonces aquí yo tengo este vector. Y este vector va a tener tamaño, z, sz es de size, y un puntero a un elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vector es un tipo de dato, pero es un tipo de dato que se compone a su vez por otros dos datos. A estos dos datos les vamos a poner como nombre a lo que, más bien, a lo que está dentro de esta estructura le vamos a poner como nombre miembro o atributo. ¿De acuerdo? Entonces, vector tiene dos miembros. Tiene el miembro size y el miembro elem, que es un puntero que apunta a un double. Entonces, esto es un vector. Esta es mi definición de vector. Este es mi tipo de dato vector. Y entonces, si yo quiero crear una variable vector, pues simplemente como a la hora de crear cualquier otra variable, como cuando yo creo int entero y lo inicializo, pues así, de la misma manera, voy a crear un vector. Ya definí yo mi tipo de dato, ya aquí está todo bien, pues ya simplemente puedo llamar a vector, le pongo nombre y ya tengo creado mi vector. Y pues este vector está construido por dos partes, por el tamaño y por el puntero al primer elemento. Esto significa este elemento, o sea, entendemos que un vector es una estructura de datos, es un dato, otro dato, otro dato, todos interconectados. Aquí donde están todos esos, pues no es necesario. Podemos utilizar simplemente un puntero que apunte al primer elemento
de nuestro vector y ya de ahí nos podemos mover sin ningún problema. Es decir, el objeto como tal, este dato como tal vector, siempre va a tener un tamaño definido. Pero de manera muy inteligente estamos apuntando a otra dirección de memoria, a un lugar pues completamente diferente del que está este vector. Estamos apuntando hacia allá. Entonces apuntamos al primer elemento y ya sabiendo ese primer elemento, como un vector son datos continuos, pues ya yo puedo seguir sacando y sacando y sacando más. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. No sé si se vio bien en cámara, pero creo que mis palabras fueron buenas, espero. Bueno, no importa. Entonces, aquí creamos nuestro vector, pero ¿cómo lo inicializamos? Entonces este es un problema pues muy grande. O sea, yo dije más bien el libro explícitamente nos dice que pues todo dato toda variable más bien necesita ser inicializada. ¿Y cómo inicializamos este vector? O sea, lo ideal sería simplemente poder hacerlo en una sola línea. ¿Cómo le hacemos? Pues no hay manera fácil de inicializar el vector. Podemos crear una función, claro. En este caso creamos una función vector init, que va a tomar ¿qué? Una referencia a un vector. ¿Qué es una referencia? Pues es como si copiara la variable, pero no solo la copiara. Esa copia modifica también la original. Y un entero s, que va a ser para el tamaño. Entonces cuando yo llamo a vector init, pues yo le meto un vector, un tipo de dato vector, digamos este que acabo de crear, un tamaño, pum, y ya. Y entonces hace el proceso de inicializar este vector. ¿Y qué hace para inicializarlo? Pues bueno, para acceder a cada uno de estos miembros, a cada uno de estos atributos de un struct, nosotros simplemente utilizamos el punto. Entonces v.elem, que elem fue como declaramos el puntero al primero de los elementos de nuestro vector, pues vamos a acceder a él pues simplemente con .elem. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pues resulta que yo lo que quiero hacer, lo que les mencionaba que quería hacer, es, ok, yo tengo aquí la variable v, la variable que creé tipo vector. Esta variable siempre va a tener el mismo tamaño. Pero pues si un vector finalmente, si yo lo que quiero entender como vector, pues es justamente el vector como estructura de datos, pues entonces necesito hacer algo diferente. Entonces esto es justamente lo que pasa. Entonces, cuando yo llamo a new double, que está aquí, cuando yo llamo a new double, ¿qué pasa? Se me crea memoria, se me crean espacios de memoria, donde pues quién sabe, eso la computadora lo decide. No tanto quién sabe, ¿por qué? Porque lo va a alocar en un lugar especial, en un lugar que se llama memoria dinámica, también conocida como FreeStore o heap. Entonces, va a alojar los datos, perdón. Va a reservar ese espacios de memoria en el heap. Entonces, los pone ahí. Con new reservo un arreglo de doubles de ese espacio. ¿Dónde? En el heap. ¿En qué parte del heap? Quién sabe, donde se pueda, donde quepa. Y entonces, ¿qué va a guardar b.elem? ¿Qué va a guardar elem, el elem de nuestro vector? Va a guardar la referencia, bueno, más bien el puntero, va a guardar la dirección de donde esté esa memoria. Y con solo saber esa dirección, pues yo ya puedo acceder a los valores que va teniendo cada una, incluso manejándolo como si fuera un array. Con punteros también podemos utilizar esta notación de corchetes. Entonces, mi vector como tal es nada más un puntero, un espacio predefinido, preestablecido, que apunta ahora sí a donde está el tamaño S del tamaño que yo quiero que sea mi vector. Apunta, pues quién sabe dónde está lejos, pero ahí está. Espero se haya entendido, ¿no? 9 minutos para esto. Y muy bien, pues en esencia es esto lo que sucede aquí. Y bueno,
ya que inicializamos nuestro vector, pues ¿cómo lo podemos ocupar en este enfoque de struct? Pues bueno, esta es una función que lee y, bueno, que más bien guarda elementos para el vector y lo suma. Entonces, pues primero creo mi vector, lo inicializo y recorro las cosas en un ciclo. Entonces, aquí es tan sencillo como simplemente llamar a v.elem corchetes y que va a hacer, pues justamente va iterando y va metiendo ahí el numerito. Y entonces la idea que les digo, o sea, aunque elem es un puntero, yo puedo acceder a su valor utilizando los corchetes. Y entonces eso me facilita muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Y nada, pues así yo creo un vector. Y este vector, o sea, v tiene un tamaño definido. O sea, ponle tú, son 12 bytes. Y siempre van a ser 12 bytes. Cualquier v, v1, v2, v3, cualquier vector van a ser 12 bytes. Lo que nos interesa, toda la serie de datos que guarda, están en otro lugar de tamaño S. S por el tamaño de nuestro tipo de dato, pero eso ya es otra cosa. Y nada, pues entonces aquí básicamente tenemos un ciclo que va de 0 hasta el tamaño de nuestro vector. A nuestro tamaño hablando del número de elementos, no del tamaño en bytes. Y ya, entonces aquí el cin ya sabemos que recoge la entrada del usuario. Y pues nos movemos en b.lmi, que es el equivalente a dame lo que tienes en la posición tal. La posición 0 siendo el puntero lm original, lo que está ahí, la dirección de ahí, y ya. Y aquí pues simplemente volvemos a recorrer, pero haciendo una suma. No tiene mucha ciencia. Y bueno, ya lo mencioné, utilizamos punto para acceder a los miembros del struct por nombre o referencia y utilizamos esta flechita para acceder a los miembros del struct a través de un puntero. Entonces veamos esta función. Tenemos aquí un vector que le pasamos un vector v, también le podemos pasar una referencia al vector y le podemos pasar también un puntero al vector. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera acceder utilizando el vector solito, o sea, el original, pues utilizo un punto. Si yo utilizara el de la referencia, rv, pues también utilizo el punto. Pero si estoy utilizando un puntero, pues un puntero por sí solo es una dirección en memoria. Entonces tengo que hacer un proceso. Y entonces, esta flecha la ocupo para acceder a size, al valor de size, cuando tengo un puntero. Pero es el equivalente a hacer esto. Acordémonos que la estrellita como prefijo unario significa dame lo que tengas en esta dirección. Entonces yo le doy un vector. Más bien yo le doy un puntero vector o una dirección de un vector. Entonces le la paso y le digo, dame lo que tienes en esa dirección. Ok, ya te lo di. Pero vector son dos cosas. Entonces, ¿qué de esas cosas quieres? Ah, bueno, pues quiero size. Entonces expreso punto y size. Pero pues esta notación pues está muy complicada. Entonces simplemente cuando tengas un puntero y quieras obtener uno de los atributos de ese tipo de dato que tú creaste, pues simplemente utilizas la flechita. Y seguimos adelante. Entonces ya vimos lo que son los structs. Básicamente es un tipo de dato compuesto por tipos de datos. O sea, es un tipo de dato que yo me invento, que lo componen tipos de datos que ya venían escritos en C++. Entonces, en las clases es donde entra la magia. Entonces, fíjense cómo acá nosotros creamos nuestro tipo de dato y por separado sus operaciones, que si iniciar, que si leer y sumar, sus operaciones las declaramos por aparte. Y eso puede ser un problema, porque si no está bien documentado, ¿quién quita que no puedan utilizar esta función para otra cosa? No hay un vínculo como tal, o sea, existe el vínculo teóricamente, por escrito,
porque yo diseñador lo diseñé así. Pero a nivel compilador, él no discierne si hay una relación entre ellas dos. Y para eso existen las clases. Y a la hora de clases tenemos que tener bien claras dos nociones. Bueno, una clase, antes. Una clase pues es justamente una manera de crear un tipo de dato donde declare los datos que lleva y las operaciones que puedo hacer con él. Entonces, para construir estas clases, yo tengo que tener dos nociones bien claras, la de interfaz y la de implementación. Entonces aquí lo tengo bien detallado. La interfaz es qué puede hacer el tipo, qué puede hacer la clase. Vamos a llamarle tipo, porque es un tipo. ¿Qué puede hacer el tipo? Y no revela cómo lo hace, solo qué puede hacer. Entonces la interfaz responde a qué operaciones puedo realizar, qué funciones están disponibles y cómo puedo interactuar con este tipo. Y la implementación es cómo funciona internamente. Responde a cómo se almacenan los datos, cómo funciona cada operación y qué algoritmos usa. Entonces en una clase, la interfaz, la manera en la que el usuario interactúa con nuestro tipo, se representa con public. Y la implementación, que es todos los ingredientes que tiene que llevar, pero que no deben estar accesibles al usuario, se representa con private. Entonces vamos a ver cómo podemos implementar el vector que implementamos con struct en class. Y entonces se hace de la siguiente manera. Entonces public, interfaz, private, implementación. Y entonces es sintaxis muy extraño. O sea, a primera vista, en efecto esta sintaxis pues es nueva para nosotros. No sabemos bien qué son muchas de estas cosas. Incluso yo a primera leída tuve que investigar pues qué significaban estas cosas. Y de eso sí peca mucho el libro, que te introduce cosas, te da un ejemplo así, no te explica, pero ya más adelante sí te lo medio explica. Entonces, si alguna vez se encuentran con que no entiendo mucho, traten de terminar el capítulo y a lo mejor, conforme va avanzando, se responde la duda que ustedes tienen. Pero entonces tenemos varias cosas. Y para empezar, pues nos llaman la atención estas dos partes. Entonces, ¿qué es esto? O sea, creé mi tipo de dato, creé mi clase vector. Y luego aquí le pongo otra vez vector. Y le pongo int s y dos puntos. ¿Qué son estos dos puntos? ¿Qué son estos corchetes? ¿Qué demonios? Pues esto de aquí se llama constructor. Constructor. Y el constructor, ¿qué nos permite? ¿Se acuerdan que hace rato no podíamos inicializar fácilmente? O sea, tuvimos que crear una función por aparte. Pues esto nos permite inicializar nuestra variable vector a la hora de crearla. Entonces el constructor es simplemente yo. Para inicializar, le pongo nombre y como si fuera una función abro paréntesis y le paso los parámetros que tiene que tener. Sin más. Y eso pues está padrísimo, porque entonces a la hora de crear podemos inicializar, como dicta la norma, ¿no? Como debería de ser. Y bueno, entonces esto es el constructor y el constructor pues aquí tenemos la sintaxis. Va a utilizar una cosa que se llama member initializer list para inicializar. Entonces pues básicamente el constructor va a tener parámetros, le va a asignar el valor a un miembro, el valor a otro miembro y puede o no tener un cuerpo. Aquí por ejemplo estos dos corchetes significan que no tiene cuerpo, pero podría tenerlo. Entonces por ejemplo aquí para iniciar el vector nosotros necesitamos tener un tamaño S. Vamos a inicializar elem. Elem lo vamos a inicializar como un puntero que apunta a la primera dirección. Bueno, como un puntero que apunta al primer espacio donde vamos a alojar memoria dinámicamente utilizando new. Eso es mucha palabra, pero traten de let that sink in. Y también inicializamos pues justamente size con la misma variable s. Entonces aquí inicializamos s creando en otro espacio de memoria un
un arreglo de doubles con S espacios y ln pues es simplemente el puntero que apunta a ese lugar en la memoria. Y inicializamos también size. Y luego tenemos esta otra cosa de aquí que también llama muchísimo la atención. Y es este operator de aquí. ¿Qué demonios es este operator? Pues básicamente en C++ existe una cosa una cosa llamada sobrecarga de operadores. ¿Y qué quiere decir? Que si yo tengo una función, perdón, que si yo tengo una clase o un tipo de dato creado por mí, así solitos yo no puedo utilizar operadores. O sea, si yo tratara de usar de que v0 en mi vector y a inicializarlo a algún valor, no puedo. Así solito no puedo. Pero entonces más nos da la opción de sobrecargar operadores. De decirle, ok, oye, yo sé que este operador usualmente para la mayoría de tipos de datos lo ocupas para acceder a un índice, pues yo quiero que en el mío también lo ocupes para eso. Y te voy a decir qué vas a hacer. Y entonces para hacer sobrecarga de operadores yo utilizo la palabra operator, el operador que quiero usar, que pueden ser corchetes, que puede ser más, que puede ser doble igual, lo que tú quieras. Y lo que le vas a poner. En este caso, adentro de los corchetes le voy a poner un índice entero. ¿Y qué vas a hacer? Me vas a retornar lm i. Es decir, de la i que yo te dé, dame ese índice de ese elemento. Y aparte me lo devuelve como referencia. Quiere decir que cuando me lo dé, lo que yo le haga, le va a pasar. ¿De acuerdo? Y esta otra, pues es simplemente una función que nos devuelve el size. Y lo privado, pues va a ser lm, va a ser size, que son cosas que no debería poder acceder al usuario tan fácilmente, que no debería poder cambiar. Imagínate que cambia size, pero aún en un inicio tú ya, me trabé. Pero, o sea, imagínate que que el usuario inicializó su vector con un determinado size. Y que por sus huevos, perdón la palabra, pudiera acceder a este size. Y lo pudiera cambiar. Pues aunque cambie aquí, no va a cambiar acá. Y entonces eso va a ser un problemototota. Entonces en privado mantenemos lo que no puede acceder, no debería poder acceder el usuario. Y poco más. Y entonces aquí tenemos la comparación del enfoque con class y el enfoque con struct. Entonces en struct tuvimos que hacer todo este desastre de sin b.lm, b.lm, ta, 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 ta. Y aquí pues prácticamente lo estamos tratando como un vector de toda la vida. Zoom, lo inicializo aquí con size normal, aquí teníamos que vector init v, s, aquí para acceder a la posición simplemente le pongo i, aquí es lm.i, que internamente pues hacen lo mismo, pero en la definición del tipo yo le dije cómo tenía que hacer esas operaciones. Muy bien, vamos 23 minutos y ya casi acabamos. Entonces, siguiente, unions. Entonces, ¡ay, ese gallo! Ok. Las unions son algo bien sencillo. Son structs. Un struct pues tiene varios miembros, puede tener que si size, que si valor, que si nombre. Tú le puedes poner del número de atributos de miembros que quieres que tenga. Pero en una unión solo vas a poder guardar uno de ellos. Entonces es como si tuvieras sinónimos. Un unión va a guardar diferentes valores que son sinónimos. Entonces, si los sinónimos son lo mismo, ¿para qué quieres desperdiciar memoria en tenerlos a los dos? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo imaginemos que tenemos una tabla con símbolos. Para acceder a esa tabla, puedo utilizar o un puntero o un índice. Pero si solo ocupo uno, ¿por qué demonios tengo que guardar los dos? Me desperdicia memoria.
Entonces el unión, si yo tuviera un entero y un puntero, va a decir, ok, de estos dos, el más grande es el puntero. Siempre te voy a reservar la memoria del más grande. Tú decides cuál vas a poner ahí. Yo te dejo la memoria del más grande. Tú dime qué pones. Ah, no, pues pongo un entero. Ah, bueno, pues ocupas este pedacito. Ah, no, pues sí, ocupo todo el puntero. Ah, no, pues ocúpalo todo. No pasa nada. Pero bueno, entonces vamos a ver este mismo ejemplo de que tenemos una tabla con símbolos y para acceder a ella podemos utilizar un puntero o un índice. Y entonces aquí introduce, malamente a mi parecer, a enum, sin antes habérnoslo presentado. Nos pone enum type ptr, num. ¿Y qué demonios es esto? Pues básicamente no hay por qué complicarse, no hay por qué espantarse. Enum básicamente es otra manera de crear un tipo de dato propio, pero aquí pues literalmente tú le dices qué valores puede tomar. Aquí puede tomar el valor de ptr o el valor de num. No son variables, no son cadenas de texto, es literalmente ptr y num. O sea, type puede ser ptr o num. ¿Qué significa eso? Pues es tu onda, pero puede tomar ptr o num. Chido. Eso es un enum. Entonces aquí tenemos la estructura, un struct de nuestra entrada. Entonces aquí vamos a tener un tipo, vamos en nuestro struct para acceder al símbolo que necesitamos, pues vamos a tener un nombre, vamos a tener un tipo y de acuerdo al tipo vamos a utilizar o el puntero o el índice. Pero aquí ya estoy reservando espacio para el puntero y para el índice. Con solo declararlos ya reservé ese espacio. Ya valió. A pesar de que todavía no sé si va a ser puntero o número. Y entonces ya la implementación al final, cuando vaya a hacer en efecto su entrada, bueno, pues va a checar primero el tipo. Si el tipo es un número, bueno, pues muéstrame el índice. Más bien, o sea, va a hacer el procedimiento con el índice. Y si no, pues con el puntero. Pero pues a este punto ya desperdicié espacio para los dos. Y con unión, pues esto no pasa. Entonces creo una unión que puede tener o un puntero o un entero. Type sigue existiendo. Esto de aquí sigue existiendo acá abajo. Es solo otra implementación. Entonces vale la pena ponerlo aquí para dejar bien claras las cosas. Y tengo mi mismo entry. Pero aquí, en lugar de tener a las dos posibilidades, nada más tengo a mi union. A mi union que se llama value. Y entonces value solo va a tener o un puntero o un entero. Y ya entonces en la implementación pues yo reviso, ok, ¿qué tipo de dato va a manejar? Pues un número. Bueno, pues haz el proceso de número. Si no es un número, bueno, haz el proceso del puntero. Pero internamente solo vamos a guardar uno u otro. Y bueno, es un union, la verdad es que es un tipo de dato pues un poco no inútil porque todo es útil en esta vida. Bueno, no todo, pero esto sí es útil en ciertos puntos. Pues tuvo que ser útil en algún momento porque nada más esa opción tenían. Pero pues bueno, resulta que tiene problemas en cuanto a que no está bien delimitado, no es tan estricto, puede haber varios errores ahí con la memoria. Y entonces pues para evitar esto, la biblioteca estándar tiene variant, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos funciones de la biblioteca estándar, que va a ser cuando se ponga la cosa pero bien chida. Y pues vamos a tener pues justamente esta sustitución de union, que pues va a tener esta sintaxis de aquí. Por ejemplo, esta es un variant que puede tener o un puntero o un entero. Y pues esta es más o menos la sintaxis que toma, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Y como último tema, este capítulo pues estuvo un poco corto, pero aún así pues bastante sustancioso. Enumeraciones o enums. Es lo que dije hace un momento. Es un tipo de dato
pero un tipo de dato al que yo ya le digo qué opciones puedes tomar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un enum que se llama color y puede ser red, green o blue. Entonces ya yo creo color C, que es red, o green o blue. E internamente, pues resulta que esto es como nombrar constantes. Internamente, red va a ser 1, red va a ser 0, green va a ser 1, blue va a ser 2. Y entonces así como pongo color igual a red, pues también puedo, bueno, color C igual a red, pues también puedo hacer color C1 igual a 0, que es lo mismo que igual a red. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los enums, o sea, es un tipo de dato al que tú le dices qué valores puede tomar y los toma. Es básicamente para hacer el código más leíble, porque pues si allí yo le pusiera, ok, vas a manejar el color 200.300, es un problema. Y bueno, pues pasa que si por ejemplo tuviéramos estas dos ideas de color y traffic light, estos dos enum de color y traffic light, pues fíjate que hay red aquí y hay red acá. Y el compilador no va a saber cuál red es de qué. Entonces nos va a marcar errores. Entonces por esto es más recomendable utilizar una noción que se llama enum class, que aquí yo lo mencioné que es como enum, pero con apellido. Entonces, aquí, enum class color red, enum class, y entonces a la hora de yo decidir si es red aquí, pues tengo que ponerle todo el apellido, como el namespace que vimos la clase pasada, color y todo esto, traffic light y todo esto, para que se discierna cuál red es de quién. Si no, pues daría lugar a errores. Problemas con esta forma de hacer enum, con enum class, pues que ya pierdo esto de poder utilizar enteros, a pesar de que internamente siguen siendo enteros. Me va a marcar errores. Si yo tal cual hago int y igual a color, a pesar de que si sea un int, pues va a marcar un error. Y si yo intento aquí, que esto tendría que ser válido, de que, ok, quiero el color 2, no puedes. 2 no es un color. Entonces pierdo esa característica, salvo que no la pierdo, porque sí la puedo utilizar, utilizando la sintaxis de las llavecitas, la sintaxis de asignación o inicialización en lista. Esto y esto son lo mismo, solo que uno es más verboso. Y listo. Entonces así acabamos a las 11 de la noche. Espero se suba antes de las 12 para que sigamos teniendo buena racha. Pero así terminamos este capítulo 2, este día 2 de C++ en 2 semanas. Y aquí pues les dejé varios consejos. Bueno, no son míos, son de libros, sí, o sea, son los que vienen aquí al final. Nada más los traduje y remarqué los que me parecieron más interesantes. Como siempre, estas notas quedan en la descripción. Y felicidades si estás aquí en el día 2. Esto está siendo pues un poquito complejo. Si un día de repente de que no subo el video, pues entiendan que es porque sí es tardado. O sea, este capítulo que se supone que estaba cortito, me tardé fácil 2 horas haciendo todo esto, o más, 2 horas y media probablemente. Entonces, es tardado. Es tardado y pues a veces no me puede dar el tiempo para hacerlo a tiempo, pero voy a procurar que sí. Voy a procurar que sí lleguemos a esas 2 semanas, que cuando acabe esta serie tú y yo sepamos programar en C++. Bien, y también pues nos falta practicar. Y yo te voy a ser bien sincero, yo estoy aprendiendo C++ porque me quiero adentrar a lo que es la programación competitiva. Y pues realmente los ejercicios que yo quiero realizar no son tanto como proyectos. Para proyectos yo suelo ocupar lo que es Python o desarrollo web, JavaScript y bueno, no tanto JavaScript, suelo utilizar Python para desarrollo web también con Django, pero pues obvio siempre lleva un poquito de JavaScript porque pues nada funciona sin JavaScript. Sí, decía, pues
no estoy aprendiendo esto tanto para proyectos, que sí me gustaría que ya ahorita que estoy viendo todas las características que tiene el lenguaje y que, ok, la sintaxis sí es más compleja, pero eso tiene sus ventajas geniales, pues, aún así yo estoy enfocando esto más a la parte de que, ok, quiero hacer programación competitiva porque, bueno, en unos días entro a la universidad y ya se me va a abrir esta oportunidad de participar en concursos tipo ICPSP y todo eso. Y nada, pues quería aprender este lenguaje porque es el recomendado para programación competitiva. Entonces, lo que sí quiero hacer es estar resolviendo problemas de programación, em, como los que vienen en Codeforces o más simples de HackerRank o de Exercism. em, y sí, eso es lo que quiero estar haciendo. Entonces, probablemente espero que a partir de mañana, junto con cada video que suba de C++, también suba uno resolviendo algún problema de Codeforces. Entonces, pues ya, es todo. Me di cuenta que en el capítulo pasado no les dejé el link del libro, entonces los voy a dejar en este, pero pues bajita la mano. Bueno, no les voy a dejar nada, no les voy a dejar nada. Definitivamente no va a estar el link en alguno de los vínculos de la descripción, no va a estar no va a estar el libro ahí en ninguna, así que ni les piquen, pero bueno. Entonces, es todo por hoy. Muchas gracias. Suscríbanse y denle like y comenten y ya.